Se conoce como totalitarismos a las ideologías, los movimientos y los regímenes políticos donde la libertad está seriamente restringida y el Estado ejerce todo el poder sin divisiones ni restricciones. Los totalitarismos o regímenes totalitarios se diferencian de otros regímenes autocráticos por ser dirigidos por un partido político, que pretende ser o se comporta en la práctica como partido único y se funde con las instituciones del Estado. Estos regímenes, por lo general, exaltan la figura de un personaje que tiene un poder limitado, que alcanza todos los ámbitos y se manifiesta a través de la autoridad ejercida jerárquicamente. El fascismo es una ideología y un movimiento político que surgió en Italia al finalizar la Primera Guerra Mundial. Al finalizar la guerra, Italia se encontraba en una situación económica muy crítica. Paros, hambre y huelgas eran constantes. Es en este momento cuando aparece Benito Mussolini, quien alcanzó el poder gracias a la política del terror y a la violencia. La gran virtud de Mussolini fue ubicar de manera clara el descontento y canalizarlo como apoyo a su movimiento, ganándose así la confianza del pueblo. En 1922, los dirigentes fascistas se prepararon para la toma del poder. Mussolini decidió realizar una marcha fascista hacia Roma con alrededor de 50.000 simpatizantes, desde distintos puntos del país. Se inició el 28 de octubre y culminó el 30 de octubre. La marcha marca el principio del régimen fascista y el final del régimen parlamentario precedente. Mussolini suprimió la libertad de expresión, desintegró viejos sindicatos y creó nuevos. También decía que la lucha es fundamental para la supervivencia. Se debe vivir peligrosamente para probar la superioridad y la guerra no es un azote ni una maldición, sino un ideal. El pacifismo no es más que una clara muestra de debilidad. También suprimió el derecho a las huelgas. En mayo de 1935, Mussolini firmó un acuerdo de alianza con el general Francisco Franco para auxiliarse en la guerra que mantenía con los republicanos españoles y buscó la cercanía de Adolfo Hitler, con quien compartía ideales e ideologías. El nazismo es la ideología y régimen que gobernó Alemania de 1933 a 1945, pero la realmente trascendente empieza a registrarse en la persona de Adolfo Hitler cuando fue comisionado al Partido Obrero Alemán para investigar sus actividades. Poco tiempo después, se había convertido en una de sus figuras principales. En abril de 1920, la asociación cambió de su nombre por el del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, o comúnmente llamada Partido Nazi. Ahí se evidenciaron sus dotes como orador y carácter autoritario. Un año después, Hitler era presidente del partido nazi, pero no contaba con fuerza en Berlín, por lo que organizó, siguiendo el ejemplo de Mussolini, una marcha hacia la capital. Hitler agredía y castigaba a quienes no pensaban como él y lo desafiaban, pero particularmente a los judíos. Hitler, una vez siendo presidente y canciller, estableció un régimen de persecución a través de la policía secreta llamada Gestapo, que se encargó de eliminar a todos aquellos que se opusieran a él. El nazismo estaba en su punto más alto al mando de un solo jefe reconocido por grandes grupos de alemanes, tanto poderosos industriales como por obreros receptores de bajos salarios, por viejos militares resentidos por el trato dado a Alemania, como por jóvenes que deseaban incorporarse al poderoso ejército. El nazismo no estaba solo, lo respaldaba buena parte de la población alemana y austriaca, y quien se opusiera era enviado a los campos de concentración.
El franquismo es el término empleado para referirse a la ideología política y movimiento social de corte fascista que sirvió de apoyo y sustento al régimen dictatorial surgido en España durante la Guerra Civil entre 1936 y 1939, y que liderado por el general Francisco Franco prevaleció hasta su muerte en 1975. Era un régimen de partido único según los modelos dictatoriales y reaccionarios. El único partido autorizado es el Movimiento Nacional. Se sustituyó la democracia parlamentaria por el sistema de la democracia orgánica. El poder se concentró en una única persona, el caudillo. Desarrollo del culto de la personalidad análoga al de todos los regímenes autoritarios. Negativa de todo derecho político, lingüístico o cultural a las regiones. Restricción de la libertad de opinión, asociación y de reunión. El catolicismo se convirtió en la religión de Estado. España se convierte en un régimen próximo al nacionalcatolicismo. La ideología franquista exalta una España tradicionalista y antimodernista, fundada en la religión católica y el corporativismo. Esta ideología parte de muchos de los principios de la Falange fundada en 1933 por José Antonio Primo de Rivera, que seguía a su vez principios del fascismo italiano. La propaganda franquista recalca los valores tradicionales nacionalistas y religiosos. El eslogan franquista, España una, grande allá libre, insiste en la unidad, el tamaño y en la independencia de España. El concepto nacionalismo japonés, a veces denominado imperialismo japonés, se refiere a una serie de ideas de tipo patriótico y nacionalista que han existido y existen en Japón. Desde el punto de vista político y en los años que condujeron a la Segunda Guerra Mundial, los fundamentos políticos e ideológicos en los que se basaban las actuaciones del ejército y la marina imperial japonesa se podrían denominar ideología nacionalista japonesa. Esta ideología, demasiado compleja para su explicación, reducida implicaba doctrinas ultranacionalistas similares al fascismo. Se trataba de una combinación única y singular de elementos filosóficos, nacionalistas, culturales y religiosos. En la educación se remarcó la importancia de los valores políticos nacionales, la religión y la moralidad. Los japoneses se aliaron a Hitler y Mussolini en el eje Berlín-Roma-Tokio, que iniciaron la Segunda Guerra Mundial. Aparte de la adoctrinación en el nacionalismo y la religión, los escolares recibían entrenamiento militar. La Federación de Juventudes Imperiales llegó más lejos. Los universitarios eran entrenados y reclutados para las unidades militares. Los jóvenes recibían cursos de primeros auxilios y los niños trabajaban en fábricas de armamento. Tras la rendición de Japón en agosto de 1945, esta estructura fue desmantelada por las autoridades aliadas de ocupación en Japón y todos los territorios ocupados por los japoneses. El stalinismo es un término utilizado para referirse a la teoría y práctica asociada al gobierno de Joseph Stalin en la Unión Soviética de carácter totalitario y dictatorial, según sus críticos. El sistema stalinista se caracterizó por antirreversionismo absoluto, la instauración de aparatos burocráticos vinculados a la jerarquía de un partido comunista identificado con el marxismo-leninismo. Tuvo fuerte centralismo democrático y persecución de divergentes dentro del mismo Partido Comunista. Durante su gobierno, Stalin convirtió la atrasada Unión Soviética en una auténtica potencia mundial con un crecimiento vertiginoso que nunca consiguieron los jefes de Estado soviéticos posteriores, quienes llamaron a la desestalinización. La política dirigida por Stalin impulsó una economía y una sociedad colectivas, con el objetivo de provocar un crecimiento que hiciera de la URSS una gran potencia industrial. Por ello se siguieron estas directrices:
1. Se prohibió la propiedad privada de los métodos de producción y las tierras, fábricas y transportes se convirtieron en una propiedad estatal. 2. Se dio prioridad a la industria pesada con el objetivo de construir las infraestructuras necesarias. 3. Se instituyó una economía dirigida por el Estado que elaboraba planes quinquenales para planificar la producción agrícola e industrial. 4. La censura de los medios de comunicación y de expresión libre. 5. La colectivización obligatoria de los medios de producción agrícola e industrial. 6. La militarización de la sociedad y de los cuadros del partido. 7. Intensa represión de los disidentes políticos e ideológicos. 8. Culto a la personalidad del jefe, del partido y del Estado. Y 9. Fue la fuerte presencia de la propaganda estatal y el fenómeno de patriotismo. Como hemos visto, los gobiernos totalitarios se caracterizaban por sus ideologías, sus movimientos y sus regímenes políticos. Restringieron seriamente la libertad. El Estado ejercía todo el poder sin divisiones ni restricciones. Los totalitarismos o regímenes totalitarios se diferenciaron de otros regímenes autocráticos por ser dirigidos por un partido político que pretendía ser o comportaba como un partido único en función con las instituciones del Estado.